Verificación de datos de la ficha personal del estudiante. Para completar este proceso, debe hacer clic en el botón Ficha del estudiante. En esta sección, se debe validar toda la información que el estudiante ha ingresado en su ficha personal, para que se pueda corregir en caso de algún error y luego guardar los cambios. Datos personales. Tipo de documento de identificación. Campo obligatorio, donde se indica el tipo de documento del estudiante, cédula, pasaporte. Número de documento de identificación. Campo obligatorio donde se indica el número de documento del estudiante. Primer apellido del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el primer apellido del estudiante. Segundo apellido del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el segundo apellido del estudiante. Primer nombre del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el primer nombre del estudiante. Segundo nombre del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el segundo nombre del estudiante. Sexo del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el sexo del estudiante. Género del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el género del estudiante. Estado civil. Campo obligatorio donde se indica el estado civil del estudiante. Etnia. Campo donde se indica la etnia del estudiante. En el caso de escoger etnia indígena se habilitará el campo pueblo, nacionalidad. Campo donde se indica el pueblo o nacionalidad del estudiante. Tipo de sangre del estudiante. Campo obligatorio donde se indica el tipo de sangre del estudiante. ¿Tiene discapacidad? Campo obligatorio donde se indica si el estudiante tiene alguna discapacidad. Si la respuesta es sí, se habilitarán los campos porcentaje de discapacidad. Campo obligatorio donde se indica el porcentaje de discapacidad del estudiante. Número de carnet. Campo obligatorio donde se indica el número de carnet del estudiante. Tipo de discapacidad. Campo obligatorio donde se indica la discapacidad del estudiante. El estudiante ha realizado prácticas preprofesionales. Campo que muestra si el estudiante ha realizado o no las prácticas preprofesionales. Horas de la última práctica preprofesional que realizó el estudiante. Campo que muestra la hora de la última práctica preprofesional del estudiante. Tipo de institución en la que realiza las prácticas preprofesionales. Campo que muestra el tipo de institución en la que el estudiante realizó las prácticas preprofesionales. Sector económico. Campo que muestra el sector económico. Participa en proyecto de vinculación de la sociedad. Campo que muestra si el estudiante participa o no en un proyecto de vinculación. Tipo de alcance. Campo que muestra el tipo de alcance. Entre otros datos, revisar módulo estudiante, ficha personal.